La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Entonces, Sócrates, modo geométrico, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si alguien tuviera que engañarse un poco para vivir a plenitud, ¿sería razonable optar por el autoengaño? Y si el engañado es un tercero, que gracias a una mentira puede llevar una buena vida, ¿sería éticamente deseable o reprochable revelar la verdad? En esta conversación nos vamos a sumergir en una discusión sobre la relación entre la verdad y la buena vida, por medio de la extraordinaria obra El pato salvaje de Henrik Ibsen, uno de los padres del teatro moderno. Para ello, contamos con la compañía de nuestra querida María Cristina. Gracias a ella y a su amor por el teatro, el compañero y yo llegamos a conocer la maravillosa obra de este dramaturgo noruego. No es necesario haber leído El pato salvaje para escuchar nuestra conversación, pero nos encantaría que pudieran hacerlo en algún momento. Más de un siglo después, su historia sigue permitiendo que nos reunamos alrededor de una pregunta tan importante para cualquier persona. ¿Cuál es el rol de la verdad en la calidad de nuestra experiencia vital? Bienvenidos a nuestro episodio número 94, El dilema de vivir en la verdad. Bueno, pues qué maravilla, tres cosas, mis queridos amigos que están por allá en otras ciudades grabando este episodio. La primera, qué delicia no hablar de Hegel. Oiga. Más veces. La segunda, qué delicia hablar de literatura. Y la tercera viene en combo. Qué delicia volver a tener a nuestra María Cristina en el episodio. Ay, Tenerla izando bandera, porque además este episodio es una celebración de un logro muy importante en su carrera como actriz en Nueva York, que no lo voy a contar yo, lo va a contar ella, pero esta es la izada de bandera especial que tenemos preparada para celebrar lo que hace muy poquito tiempo pasó con María Cristina. Bienvenidísima como siempre. Claro que tú siempre nos acompañas en las cuñas, en Instagram y demás, pero pues qué rico volverte a escuchar aquí en el podcast. Y los escucho también. Y nos regañas a veces porque nos demoramos mucho para empezar. Para darle sus latigazos, el arco dramático de los episodios. Octi, me sorprendiste, gracias. No, qué belleza, qué belleza. Es que además es muy lindo porque nosotros nos conocimos cuando tú estabas estudiando en el Actors Studio y ahora estás celebrando un logro muy importante. Miembro vitalicia, ¿no? Uy, wow, eso suena delicioso. Yo me siento todavía como una niña chiquita. Seguiré siempre celebrando eso, porque son como esos pilares en los que he construido mi confianza también como artista. Y eso es lo que significa como en general o a grandes trazos. Soy hoy miembro vitalicia del Actors Studio después de un proceso largo, duro, de mucha perseverancia, y acá me voy a regar en flores a mí misma porque de verdad es que es de esas pruebas que son las que lo forjan a uno y le dan el convencimiento de, ok, esto es lo que yo quiero y aquí I'm gonna stick to the fucking plan. Aquí voy a estar hasta el fin de los tiempos, hasta que me lo gane, y así seré también con mi carrera en general. Entonces fue muy, muy diciente de lo comprometida que estoy yo con mi profesión. Qué lindo eso, Mari. Después de 4 años, gracias, mi Octi. Mi amor, no te oigo decir nada. Él está guardando para el broche de oro de la izada de bandera. Calma, aquí estoy celebrando pero contigo. David no solamente celebró, David me acompañó. Qué lloradas las que me pegué cada vez que salía de esas audiciones, y David, como siempre, ayudándome a recoger los pedacitos de artista que quedaban por el suelo después de esas audiciones.
pero ya estoy adentro y hago parte de una élite muy importante acá en Estados Unidos para los artistas, para los actores y ahora a trabajar. Eso es lo que sigue. A seguir trabajando, porque trabajando estás desde hace rato. Claro, pero ahora puedo trabajar desde No, qué adentro del berraquera. Actor Studio y puedo seguir abriendo puertas también desde esa comunidad, que eso es lo más importante, hacer comunidad y no sentirme tan sola en esto tan enorme que es perseguir mi sueño como actriz en Estados Unidos. That's Qué it. linda, Mari. Te felicitamos mucho, te queremos mucho. Y yo Gracias. me acuerdo mucho de una conversación que tuvimos alrededor de ese tema, del sueño tuyo de pertenecer al Actors Studio. Esa conversación puede haber sido hace 9 años, de las primeras que tuvimos Imagínate. en la primera casa. Además Es que en que- este episodio voy a empezar a concatenar Sí, cosas. empieza a hilar. Ujú. Pasa una cosa similar a cómo nos conocimos nosotros. Yo conocí primero a María Cristina y por María Cristina conocí a David. Y hoy, en el Así texto es. que vamos a hablar, pasa algo bastante similar y es que conocí a un autor que David conoció por María Cristina. Entonces me parece una coincidencia bien bonita. Sí, y es muy a propósito del homenaje que queremos hacerte, mi amor, por este logro del Actor Studio tan Ay. importante, porque espero que una de las primeras cosas que puedas hacer en el Actor Studio es Casa de Muñecas, que sé que es una Ay, de me tus vas a- obras preferidas. Se vale Eh, llorar, ¿cierto? claro. Sí, Y hacer claro. todo el podcast, Claro que absolutamente. sí. Bueno, prepárense. Bueno, entonces el cuento de lo que dice Octi, que es cierto, es yo por María Cristina descubrí a Henrik Ibsen, uno de los grandes dramaturgos de la modernidad. Quiero decir, nunca lo había leído, había oído el nombre de Ibsen. En realidad, yo no he sido un gran lector de teatro, pero por María Cristina he aprendido a leer más dramaturgia. Y la obra de Ibsen es uno de los descubrimientos literarios, artísticos que más atesoro de aquellos que he recogido por cuenta de María Cristina, por cuenta tuya, mi amor. Una de las obras preferidas de ella es Casa de Muñecas. Yo, por seguirle la cuerda a María Cristina, me compré una edición que venía con otra obra distinta de Ibsen, El Pato Salvaje. Y esa fue la que le recomendé a Octavio que se leyera para este capítulo que vamos a grabar, y resulta que era una de las poquísimas de Ibsen que María Cristina no se había leído. Qué bacano. Entonces yo descubrí a Ibsen por Chris, Octavio lo descubre por cuenta de la sugerencia que le hago yo del Pato Salvaje, pero también con ocasión de este capítulo, María Cristina leyó una obra de Ibsen que no había leído antes, no son muchas, El Pato Salvaje. Y para entrar entonces en materia, venga, les propongo a ustedes dos que planteemos de una vez la cuestión que queremos discutir y compartir con nuestros eternamente 5 pelagatos, que es un tema que me impactó a mí desde mi primera lectura de Ibsen hace 5 años, casi exactamente. Y es el rol de la verdad y de la mentira, o de la falsedad mejor. El rol de la veracidad o de la falsedad en la evaluación o la ponderación de una vida. Me explico. Yo creo que hay una cuestión filosóficamente no trivial y éticamente muy, muy significativa en torno a qué tan importante es que la experiencia vital que uno tiene sea veraz. Y un ejemplo muy, muy claro para partir de algo que seguramente está en la mente de cualquier oyente es el de la película The Matrix. En esa película, pues las personas, la inmensa mayoría de las personas, viven conectadas a una especie de sistema donde llevan una vida virtual, Ujú. pero dentro de esa simulación virtual nadie sabe que está dentro de una simulación. ¿Sí? De hecho, hay cantidades de discusiones filosóficas sobre lo que se llaman los argumentos de la simulación, que son además variaciones del argumento de Descartes de la posibilidad universal del sueño, tema del que hablamos hace ya varias temporadas.
Fíjese que ese es un caso donde una persona puede llevar una vida perfectamente satisfactoria, maravillosa, envidiable, pero que en cierto sentido es toda falsa, no es veraz. Y cabe la legítima pregunta filosófica de si eso importa. ¿Qué importa que esa vida no sea veraz, que sea falsa, que esté soportada sobre algo que no es cierto? Si la experiencia en primera persona de quien la vive es absolutamente plácida y agradable y buena. No digo necesariamente desprovista de dolor o de frustraciones, no, pero es una vida satisfactoria, una vida buena, pero en ese caso soportada sobre algo que no es verdad. Y claro, como suele ser el caso en filosofía, hay cantidades de experimentos mentales a los que uno puede recurrir para muy agudamente poner el dedo en la llaga de la cuestión filosófica, la relación entre la verdad o la falsedad y la calidad de la experiencia de una vida, de la experiencia vital. Pero no hay cosa más potente que ver ese dilema, esa cuestión, ese problema planteado en términos más próximos, más vívidamente humanos, más cotidianos, que es la genialidad de lo que hace Ibsen. Y en particular en esta obra del Pato Salvaje, que es la que nos ha servido de ocasión para este diálogo de hoy con María Cristina y con Octavio. Entonces, quería con eso plantar la bandera de cuál creo yo que es el problema o la inquietud filosófica que realmente vale la pena indagar y escarbar, y que creo planteada con maestría sin par en esta obra de Ibsen, que le pido a María Cristina y a Octavio que nos ayuden más o menos a resumirla para los eternamente cinco pelagatos que probablemente no se la hayan leído, seguramente algunos sí. Para todos vale la pena hacerlo, pero para que nos ubiquemos en este diálogo, ¿les parece? Chévere. Perfecto. A ver, entonces de pronto arranquemos por dar un poquito de contexto para los que no conocen a Ibsen, por qué su obra es tan importante y por qué de hecho es el dramaturgo que escogieron ustedes para este episodio, más allá de lo del Pato Salvaje. Ibsen nació en Noruega, 1828, siendo hoy, yo creería, lo digo con confianza también por mi gusto por él, de pronto el segundo dramaturgo más importante de la historia, después de Shakespeare. Y lo que marcó la diferencia o el hito de Ibsen en su momento fue cambiar o abrirle la puerta al teatro hacia el modernismo, hacia traer el realismo al teatro y que dejara de ser mero entretenimiento o meras historias, de pronto historias que fueran sacadas de fantasía o de situaciones casi improbables e imposibles como lo que podía ver uno en Shakespeare en algunas de sus obras. Ibsen lo que logró fue meter al público dentro de las casas, dentro de los cuartos incluso de una sociedad que no tenía casi que espejos para reflejarse y para reflejar sus verdades y sus mentiras, que en últimas pues eso es lo que es hoy también el teatro y la labor de los artistas. Entonces Ibsen cambió eso, fue el rompimiento del teatro como simple entretenimiento y lo que hizo fue traer reflexión moral a la audiencia. Eso pues es importantísimo porque yo imagino que en su momento, como lo fue el rechazo que hubo con Casa de Muñecas, fue altísimo porque pues la gente a lo que iba al teatro era a relajarse y a entretenerse, y resulta que después de ver las obras de Ibsen salían aturdidos y cuestionados e incluso hasta a veces juzgados, y no por el propio Ibsen, porque cada quien de todas formas como reciba el mensaje, casi que al que le caiga el guante
que se lo chante, pero esa era como la revolución de Ibsen, traer esas historias que nadie quería sacar o sea, que vivían era puerta cerrada, a puerta cerrada dentro de las casas. Él las trajo al teatro, las hizo públicas, y el teatro de Ibsen, la mayoría de sus obras, si no todas, me atrevería a decir, son basadas en temas de la verdad, de búsqueda de la verdad, de la hipocresía, de las apariencias, todo esto explorado en personajes muy, muy trascendentales y muy reflexivos, como lo vamos a ver ahora que nos metamos a coger ejemplos de los personajes del Pato Salvaje. No sé si quieran ustedes de pronto añadir algo de lo que han visto o aprendido de Ibsen. Me dejaste el camino perfecto, María, para echarte un dato inútil pero divertido, que son Dale. dos en realidad. Dale. Y te va a gustar Ya lo mucho. estaba extrañando yo. No, Sí, espera y sí, verá. ¿qué le pasó? No, este es una medalla mejor. Espera. En 1879 se publicó Casa de Muñecas, ¿sí o qué? Y en 1884 se publicó El Pato Salvaje. El Sí. dato inútil pero divertido es ¿cuál? En 1879, cuando salió Casa de Muñecas, fue el año en el que admitieron o recibieron a mujeres en clases en la Universidad de Oxford. Y en 1884 fue la primera vez que aceptaron que ellas fueran, que presentaran exámenes. Solo pudieron graduarse más adelante, en 1920, pero me pareció muy bonita esa casualidad Vea, o esa pues. Pues ese es coincidencia un más bien. dato muy útil y muy divertido. Es para muy mí. divertido, sí, yo no Y es lo muy llamaría inútil útil. tampoco. Sí, es muy útil. útil. Entonces ahí porque te de lo tenía guardado de verdad, regalo también. En ese momento sí, bueno, no, pero acá nos podríamos explayar Sí. en delicia de hablar sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento con la mujer, pero muy chévere. Ujú. Yo voy a entrar pues como a contar más o menos de qué va El Pato Salvaje y si quieren ustedes entrar al baile pues también. Hágale, Porque maestro. me gustó mucho que lo que María, yo no lo había leído de esa forma, gracias María por la exposición, y es que definitivamente sí, Ibsen lo hace a uno sentir en un ambiente absolutamente cotidiano, que además no sé si es casualidad porque solo he leído esas dos obras, pero los espacios físicos son íntimos y cerrados, o sea, todo pasa en espacios y en tiempos bastante específicos. Hablemos del de Pato Salvaje, pues pasa en una casa y digamos que hay como dos parejas de padre e hijo, ¿no? Los Werle y los Egdal, o Egdal será. Egdal sí es en español, ¿no? Pero bueno, Ekdal, Sí. entonces el director, entonces ahí hay dos papás, el director Werle, que es un fabricante, y el papá Egdal, ¿cierto? Ese señor era un teniente. Y ellos Y yo dos creo fueron que socios creo que en este caso es Verle. Sería Verle. Porque es germánico. Vale, Yo gracias. creo que sí, yo creo que Entonces, es Verle. Verle. Especulemos libremente. Listo, echémosle Verle. Entonces Verle era un fabricante, un tipo billetado, no sé qué. Egdal era socio de él, pero además hace unos años, o hace muchos años más bien, el señor Egdal, que era teniente, perdió su honor, que era su capital más importante, por culpa de hacer un negocio con el otro y el otro lo dejó morir, como decimos en Colombia, ¿sí o qué? Entonces luego llegan los hijos que al parecer me queda a mí la impresión que pues, crecieron juntos, son muy buenos amigos, después se pierden el rastro, el de Verle se llama Gregorio y el del teniente se llama Yalmar, ¿cierto? Entonces dejan de verse un rato largo, se reencuentran porque Gregorio vuelve a esa casa a visitarlo y encuentra que Yalmar está casado con una señora que se llama Gina, que era la empleada de la casa de ellos, ¿cierto? Del papá y de él. Y de una mamá que pues ya no está ni siquiera en la obra ni en tiempo presente porque la mamá ya murió. Y encuentra Gregorio pues que Yalmar tiene una vida resuelta, que tiene una hija adolescente que se llama Eduvigis, que personalmente a mí me parece el personaje más lindo en toda la obra, me parece sensible, amoroso, honesto, limpio, me parece espectacular. Pero es pues digamos una preferencia absolutamente personal. Entonces Yalmar tiene pues ahí como que una familia muy bien montada, como decía David, ¿cierto? La cosa anda perfectamente bien, pero a Gregorio se le hace que ahí hay cosas que como que no cuadran, ¿cierto? Y por eso el hombre vuelve a la casa de Yalmar a visitarlo para, digamos, presuntamente, al inicio de los primeros actos,
él ya sabe qué es lo que está pasando. Y entonces gradualmente Gregorio lo que hace es llevar toda la situación y sobre todo a su amigo el mar a que se dé cuenta de que toda su vida ha estado cimentada en una gran mentira. Yo no sé si la gran mentira es propósito nuestra revelarla o más bien dejar a la audiencia antojados, porque es sobre esa gran mentira que se establece todo lo que pasa alrededor de un engaño sobre el cual Hjalmar vive su vida. Pero no sé si para el propósito nuestro vale la pena, compañero y María Cristina. ¿Ustedes qué dicen? No la ¿Cierto que no? contemos. Porque igual... No, yo iba a proponer lo contrario. Yo iba a proponer contarla. ¿Por qué? Sí, pero díganos por qué. Por 2 razones. Una porque pues el que no le gustan los spoilers da pausa, va y se lee El Pato Salvaje, que se consigue en internet, se demora 1 o 2 horitas, vale la pena, es una obra espectacular. Y porque es una obra tan magistral que aunque uno sepa en qué termina, eso no le resta la experiencia, creo yo. Pero ¿en qué cambia nuestro dilema, el dilema filosófico que vamos a hablar, saber o no la verdad de la mentira de la obra? Porque yo creo que le da concreción al hecho de lo que en El Pato Salvaje le obliga a uno a confrontarse. Y déjeme hacerle un paréntesis allá a los dos. Y es que a mí siempre me gusta recomendar a la gente que no ha leído obras de teatro que lo haga, porque eso es muy entretenido. Y hay mucha gente, lo digo por amigos cercanos, que le tienen como distancia a ese formato, se les hace difícil, pero todo lo contrario, eso es una delicia, porque es leer conversaciones e ir pintando. Entonces, si alguien no se ha leído una obra de teatro, no tendría una mejor inducción a ese mundo que leerse El Pato Salvaje. Ibsen. Y un tip rápido y ya volvemos, mi amor, ya volvemos, prometo. Ya regresamos. Léanla en voz alta. Eso es una No, nota. ya regresamos al dilema filosófico. Léanla en voz alta. Leer teatro se debe hacer en voz alta para que puedan de verdad entrar en ese juego de la imaginación de los personajes. Gran tip. Yo creo que yo nunca lo he hecho, lo voy a hacer para la próxima, María, porque a mí me gusta mucho leer teatro, pero creo que siempre lo he leído en voz baja y debe ser una nota hacerlo en voz alta. Yo se lo aprendí eso a María Cristina y la relectura mía del Pato Salvaje ahorita para este episodio la hacía caminando a la oficina desde la casa en las mañanas como un loco, leyendo en voz alta con el libro en la mano, caminando. Como un pato, literalmente. Lo bueno es que en Nueva York a nadie le importa, porque todos están locos, entonces pues no pasa nada. Ah, sí, a nadie le importa, total. Y por fortuna las calles por donde yo camino no son tan transitadas que corra demasiado peligro cruzando yo la calle leyendo a Ibsen en voz Tal alta. cual. Eso es un regaño válido, En fin. además. Sí, en fin. Bueno, entonces... suéltela. ¿Cuál es la mentira de la vida de No, Héctor? pues se imagine usted que es que Eduvigis resulta siendo hija del papá de Gregorio. Y de hecho comparten una enfermedad que es como la primera semilla que al menos Ibsen le siembra pues al lector. Todos saben esa mentira, siempre la han sabido, menos Hjalmar. Pero un momento, en Justicia de Gina, la esposa de Hjalmar, que ya vamos a hablar bien de todo eso apenas David nos ponga en orden. En Justicia de ella entró en una situación antes de conocer a Hjalmar muy tormentosa con relación al papá de Gregorio. Casi que sí, o sea, ahí hubo un acoso y una cosa que para ella daba vergüenza incluso contarlo en su momento, que ella había tenido relación con ese señor. Eso es cierto. Y resultó embarazada. O sea, que son como toda una sarta de mentiras, pero también abonado en la pobreza y en la buena fe de Gina en su momento, en la situación que estaba. Y espera, yo he hecho otra cosita ahí a la sopa, y es que todo se lo propone. ¿Qué es lo que se propone Gregorio con ir allá a armar semejante zafarrancho? Él lo que dice es: no Hjalmar, no Gina. Ustedes, si se aman tanto, tienen que hablar desde la verdad y tienen que fortalecer y consolidar la relación que tienen, pero si se cuentan ambos lo que está pasando acá. Porque es que resulta que mi papá ha fondeado esta casa, entonces le pagó la formación como fotógrafo a Hjalmar y toda la cosa, pero todo ha sido una mentira para tapar el tema de Eduvigis. Entonces, si ustedes dicen que se aman tanto, entonces hablen de lo que tienen que hablar y ahí ya sigan para adelante.
Ese es, digamos, como el experimento del Señor, que me parece... Pero el dilema, perdón, Sí. Miocti, el dilema, para que incluyas lo de Rellington, Ah, sí, sí, sí. porque el dilema se forma es con el otro personaje que no está de acuerdo, amigo de la familia de Que vive ahí en los Gregorio y bajos. de Gina, no está de acuerdo que Gregorio llegue a cantarles todas estas verdades a unas personas que lo único que están tratando es sobrevivir, así sea en la Ujú. mentira. Rellington dice, como Diomedes. Relling. ¿Sí o no? Rellington dice, es Relling. como Diomedes. Usted no sea tan sapo, tan lambón. ¿Ustedes por qué le pusieron Rellington? ¿Porque le sonó a Re- Remington o qué? Rellington ¿Y cómo? Díaz. No, se llama Relling. Ay, puta. Ah, Ay, es Rellington. yo dije Rellington. Yo Sí. siempre he dicho Rellington. Me dije, vea, yo. No, y se es llama Relling. Relling, el doctor Relling. Pero venga, Wow. le hemos soltado un montón de nombres para una persona que no se ha leído una obra de estas, eso es muy confuso. Entonces Dale. reduzcámoslo a la esencia. Yalmar está casado con Gina y tienen una hija que se llama Eduvigis. Tiene 15 años, ellos llevan 15 años juntos. La mentira es exactamente lo que ha dicho Octavio, es que Yalmar descubre que Eduvigis, su hija, en Tiene realidad... 14 en realidad, es que eso es muy Señor. importante. Pero no tiene. Perdón, sí, tiene 14. Él tiene 15 años de matrimonio con Gina, la niña tiene 14. Y de hecho, la obra toda transcurre el día antes de su cumpleaños. Exacto. Del cumpleaños de la niña, quiero decir. Y el descubrimiento de Yalmar es que su hija, en realidad no es su hija, es hija del papá de su gran amigo, con quien Gina trabajó como ama de casa o en alguna labor doméstica, precisamente lo que alude a María Cristina como ese trasfondo también de acoso y de estructuras pues, de poder también y de jerarquías injustas que tienen que ver con la verdad que Gina no devela, sino hasta que este tipo Gregorio, que es el amigo de Yalmar, es decir, el papá del verdadero padre de Eduvigis, esto suena a todo Telemundo, ¿no? Hasta que Gregorio llega a esta casa a sacudir los cimientos de la vida de su amigo Yalmar, cimientos pues que tienen la debilidad de la falsedad, de la mentira. Ahí me parece a mí que hay un par de cosas súper interesantes. La primera, pues es que realmente sí se trata de un caso donde hay un tipo, este Yalmar, que tiene una vida muy bonita, no es perfecta, pero las cosas funcionan bien. Tiene un matrimonio bello con Gina, tiene a su hijita, a la que adora, y ahí van con dificultades, con lo que usted, pero tiene una vida familiar, amorosa, de mucho cariño, un hogar bello. Y a ese hogar llega su amigo con digamos, como un cruzado de la verdad. Lo que Ibsen insiste es en mostrarnos a Gregorio, que en mi concepto es el más detestable de todos los personajes de la obra, como un dogmático de una cierta visión de que en la vida hay que hacer todo a la luz de las más descarnadas verdades. Pero claro, es un tipo que emprende esa cruzada en vidas ajenas, no en la propia, ¿no? Él se va y se entromete en ese hogar. Entonces, hay una primera pregunta ética que es muy interesante, y es cómo evaluar la situación de Yalmar. Si Yalmar nunca se hubiera enterado de que Eduvigis no era su hija, cosa que además Eduvigis misma obviamente no sabía, ¿no? Si eso nunca hubiera sido sabido por él o por ella, ¿nos habrían parecido esas vidas menos bien vividas? ¿Cómo ponderaríamos la experiencia vital en el caso hipotético de que nunca hubiera aparecido un Gregorio a develar los hechos que ellos ignoraban? Primera pregunta. La segunda es, ¿qué pensar de un tipo como Gregorio? Que se mete como cruzado de la verdad a sacudir los cimientos de la existencia de su amigo. Y yo creo que todos hemos encontrado personas que se precian de ser, digamos, francotes y fronteros y van, digamos, cantando las verdades por el mundo. Y hay una pregunta ética muy importante y es, ¿qué tanto el estar en posesión de ciertas verdades le da a alguien la facultad de anunciarlas y de proclamarlas cuando eso pueda tener las consecuencias que tiene
como en el caso de la vida de Hjalmar y su hogar. Y entonces aparece una tercera pregunta, que es a la que alude María Cristina, invocando el personaje de Reming. No, pero Remington. Es Relling. Perdón. Con ya ahora L, ya me con enredaron a mí, L. perdón. Relling. Perdón. Yo soy el que está pensando ahora en las En la máquinas de máquina de escribir escribir. Remington. El señor Relling. El señor Relling es un personaje que pareciera marginal, pero termina siendo muy importante. Vive en el mismo edificio, en la misma casa donde habitan los Ekdal, donde está la familia de Hjalmar, con su esposa Gina, con Eduvigis. Y es un médico. Y al final el médico descubrimos que siempre supo la falsedad de la paternidad de Hjalmar, pero adoptó una postura diametralmente opuesta a la de Gregorio. Y de hecho ayudó a alimentar las ilusiones y las esperanzas poco fundadas que hacían parte de la felicidad de ese hogar. En concreto, la idea de que Hjalmar podría ser un tipo con la capacidad de hacer una invención interesante en el mundo de la fotografía, porque Hjalmar es fotógrafo. Entonces este tipo, Relling, más o menos le alimentaba el cuento de que era un berraco fotógrafo y que era muy talentoso y que era medio capaz de pronto de ser inventor, y total, le alimentó la mentira vital, veámoslo así. A lo que se reduce todo esto es que hay una mentira vital, una mentira que Hjalmar ignora, y hay dos personajes, Gregorio y Relling, que encarnan dos posturas éticas contrarias, opuestas. La de Gregorio es la de desenmascarar toda mentira vital, cualquiera que sea el costo. Y la de Relling es toda la contraria, es decir, alimentarlas cuando es necesario para que la vida se pueda sobrellevar. Y ese es el planteamiento que hace Ibsen, que me parece a mí tan desafiante, porque no admite respuestas fáciles. Y obviamente la primera inquietud mía es cuáles son las reacciones de ustedes dos cuando ustedes se encontraron con esta historia y con esas dos encarnaciones, dos actitudes contrapuestas frente a esa relación entre la verdad, el deber y la experiencia vital de una persona que puede desconocer las falsedades sobre que se funda su propia felicidad. María. Pues a mí, pues varias cosas y de hecho se me vienen más preguntas a la cabeza escuchándote hablar, mi amor. Lo primero es, por ejemplo, no sé, las diferencias que hay entre el autoengaño, ¿cierto? Que es un poco en lo que estaba Gina, ¿cierto? La diferencia del autoengaño y ser parte de un engaño, como le pasa a Hjalmar, pero eso lo podemos tocar después, porque esa es una diferencia que para mí tiene mucho que ver para yo poder definir la respuesta de qué es mejor, dependiendo también la situación en la que la mentira tenga que vivir. Pero frente a lo que tú planteas de estos dos personajes de Gregorio y de Relling, me parece que hay una parte en la obra que es muy reveladora de lo que ambos están tratando de hacer con un individuo distinto a ellos mismos, que me parece la injusticia más grande que ambos lo tengan de experimento a Hjalmar. Y Relling le dice a Gregorio que ese Gregorio que él cree que le dice a Gregorio que ese Hjalmar que él cree que no es. Y que Hjalmar ante una verdad va a mostrar realmente casi que su pobreza de espíritu y de carácter y de persona. Y ahí es donde entro yo entonces en la pregunta de qué tanto juega el rol de la verdad de quién es ese individuo. O sea, y acá estoy divagando y estoy tratando de hilar muchos pensamientos que tengo al mismo tiempo, pero yo sé, mi amor, que tú me ayudas también en algún momento a hacer un mapa filosófico o de palabras con lo que estoy tratando de plantear. ¿Dónde queda la verdad de quién es uno? Porque una cosa es uno estar viviendo una mentira, ¿cierto?
pero ¿dónde está la verdad del individuo? Porque me parece que a pesar de que Hjalmar estaba viviendo en una mentira y siendo engañado sin saberlo claramente, de todas formas, él sigue siendo esa persona que reacciona genuinamente a todos estos impulsos desde afuera. ¿Estoy teniendo algún sentido con lo que estoy diciendo? Si te entiendo bien, creo que a lo que estás apuntando es básicamente las posturas de Gregorio como cruzado de la verdad y de Relling como defensor de la necesidad de una mentira vital. Ambas reposan sobre hipótesis opuestas acerca de quién es realmente Hjalmar. La Sí, hipótesis de Gregorio es que Hjalmar es un tipo de carácter, un tipo con la sapiencia necesaria para, digamos, elevar su amor por Gina y Eduvigis, por su esposa y por su hija, a un nivel espiritualmente superior del otro lado de la verdad. O sea, Gregorio idealiza a Hjalmar y tiene una hipótesis acerca de su carácter que es la que justifica el que él diga, no, yo sí tengo que sacudir a Hjalmar, mostrarle la falsedad de lo que vive, porque estoy seguro de que a esa falsedad él va a responder, digamos, elevándose a un nivel de sapiencia superior. Y Relling tiene la hipótesis opuesta. Y dice, no. Hjalmar es un fulano como cualquiera de nosotros, bastante más débil de lo que usted supone. Y la reacción de él cuando se entere de que, digamos, su esposa había tenido una relación que nunca se le reveló a él con otro señor, fruto de la cual es quien creía su propia hija, la reacción de Hjalmar va a ser todo lo contrario, va a salir corriendo, no va a querer saber ni de su esposa ni de su hija, se le va a colapsar la vida. Entonces creo que si te interpreto bien, a lo que estás apuntando tú, mi amor, es a que las actitudes que representan Gregorio y Relling, la del cruzado de la verdad, la del defensor de la mentira vital, de pronto no son actitudes cuya validez o invalidez sean absolutas, es decir, para todos los casos en todas las circunstancias, sino que sean condicionadas o dependientes del carácter de la persona de cuya vida se trate. sí, digamos que eso resume un poco en donde quiero, de hecho, plantear mi dilema o mi pregunta. Eso que tú acabas de hacer es como hacer poner la escenografía tal cual. Lo que vive una persona dentro de una mentira, como Hjalmar, de todas formas es real y es verdad. Claro, en primera persona lo es, claro. Entonces, en últimas, ¿qué importa? Lo que importa, entonces, es la revelación, después de saber la verdad, como Hjalmar, la revelación de su reacción frente a esas cosas, qué tan verdad era entonces que él amaba a esa esposa y esa hija de la forma como él creía o lo sentía. Ahí es donde, porque ahí es donde yo empiezo, y digamos, al final de la obra, él tiene, pues porque pasa una tragedia, tiene la revelación de que no, yo sí las amo y tal, pero su primera reacción es muy cimentada en las verdades morales de una sociedad, no en su verdad. Sí. La reacción de él fue absolutamente antipática y en respuesta a lo que ha construido una sociedad. Pero entonces, para no irme de mi pregunta, ¿dónde queda la verdad de quién es uno como individuo frente Sí, a eso, sí, sin importar sí, si es sí. mentira o si es verdad lo que uno está viviendo? Se Súper. monta uno a una atracción en Disney, uno sabe que es mentira lo que está viviendo, pero la satisfacción de hacerlo y la alegría que uno le da hacerlo o verle la cara a los hijos conociendo a Mickey, eso es real. Entonces, No, digamos pero es que diferente, es diferente, es diferente.
Ok, porque fine, la analogía es más fine, bien pero- con la experiencia de Clemente viendo a Miki que con la tuya. La analogía Ok, con Yanmar. fine, mezclé dos cosas. Pero entonces un momento, Pero tienes toda la razón. Hay interrogante muy, muy poderoso y muy importante. Hasta el momento en el que Yanmar descubre la mentira, todo lo que él ha hecho en su vida ha sido perfectamente auténtico y genuino. Puede que no soportado en los hechos, objetivamente hablando, pero sí concordante con los hechos tal y como él los ve. No ha habido nada falaz. Pero cuando se entera la verdad, su conducta pareciera retroactivamente sí, que nunca fue feliz. restarle valía a lo que había Sí. hecho antes. Exacto. Claro. Y me parece que ahí es como el punto que para mí significaría dar una respuesta que prefiero yo. Porque de todas formas yo sí creo, sobre todo yo siendo actriz, hay que tener un poquito de locura y de fantasía para poder disfrutar de esta vida. Casi que como la película de La vida es bella. Ujú. Ok. Mira, pero una cosita, mi amor, y Octi, para que lo pensemos entre los tres. Dos cosas. Un personaje que se menciona poco, pero tiene mucha trascendencia en este tema de la verdad, que es la mamá de Gregorio. Sí, Eh, la mamá de Gregorio y cómo muere, ¿cierto? Sabiendo la verdad. A ella la mata la verdad. Y lo otro que quería plantear frente a lo que yo decía de dónde queda la verdad de quién es uno como individuo frente a una mentira, es la actitud que tiene. Ay, estos nombres son súper difíciles. Eduvigis. 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 Cuando ella le pregunta a la mamá, mamá, ¿es que acaso yo no soy su hija? ¿Es que acaso de pronto tú me encontraste en la calle y me trajiste a este hogar? O sea, ya Eduvigis acepta que hay una realidad distinta y la actitud de ella sigue siendo acorde a lo que para ella siempre fue verdad. Y era que ella era feliz viviendo en con esos individuos más que en esa realidad. Sí. Y creo que Como ahí la hay como antítesis del una... propio Yanmar. Exacto, eso es Bien. lo que quería plantear. Sí, sí, sí. Octi. Yo quiero agregar algo con relación a Gregorio, porque yo no lo entiendo muy bien. Él, está claro y ya lo dijimos, idealiza y al mar y dice, este man tiene la capacidad de enfrentar o de poner en contraposición el amor que tiene por su familia y superar esta mentira. Sin embargo, para mí, Ibsen me siembra una gran sospecha en el universo del personaje de Gregorio. Y es que a veces siento que el man realmente no es que sea tan defensor de la verdad y que quiera terminar, digamos, con la mentira en la que vive su amigo. Por lo que acaba de decir precisamente María Cristina, y es, el man lo que tiene es una deuda por saldar por la vida de, ya sabemos que su papá le dio a su mamá. Porque de hecho ahí hay una conversación también en la misma obra entre Gregorio y su papá de que le dice, parce, mi mamá la vida de mi mamá fue muy triste por culpa suya. Y entonces ella también tuvo que soportar todo su mala conducta y se fue de este mundo en sufrimiento. Entonces yo no sé, y por eso digamos que ese personaje como que al final no me cuadra tanto y ahí sí me siento tan identificado con lo que le dice Relling, por otras razones, porque Relling no sabe de la conversación o de la tensión tan grande que hay entre padre e hijo. Pero es como, para ponerlo en términos claros, no se metan donde no le importa. Y ahí es donde yo nunca pude entender bien a Gregorio porque yo digo, ¿será que realmente el man lo que quiere es que su amigo y su pareja y su hija vivan esa vida tan bonita, pero bajo la verdad, o realmente lo que quiere es acabar hasta con el nido de la perra porque lo que quiere es vengar la tristeza en la que vivió su madre? Es lo que quería agregar ahí. Eso está súper chévere, Octi. Y te hago una pregunta entonces a ti, mi amor, frente a eso. ¿Tendría algo que ver entonces como uno experimento la decisión que uno tome frente quiero vivir o no en la verdad o en la mentira? La motivación que haya detrás de revelar esa verdad. Sí, hijo de pucha, bueno, aquí nos podríamos dar, yo no sé cuántos capítulos en esto. Y además me parece muy fecunda la lectura que están haciendo ustedes dos. Ay, qué dicha, hagamos una serie de 5.
Que para compensar por Hegel, ¿o qué? No sea tan quejetas, hombre. Eso ya se volvió parte de la ¿qué? De la cotidianidad del De la podcast. rutina suya aquí. De aquí para Sí. adelante a quejarme de Hegel hasta que María. no haya un mañana. Pero me parece más una delicia porque lo que ustedes están diciendo, digamos, resalta cosas de la obra que yo no, a la que yo no les había prestado tanta atención. Porque además me parece una super hipótesis la suya, Octi, de que Gregorio, que pareciera ser un cruzado del ideal de la absoluta verdad descarnada, en realidad lo que está haciendo es desquitándose de la muerte de su mamá, con todo el mundo, con todo el que tuviera cosa alguna que ver con Claro, el con miserable de su China. padre. Exacto, con todo el mundo. Pero para ceñirnos de pronto a dos o tres cosas que creo que son de gran significación filosófica, les ofrezco de pronto un par de ideas. A ver, ¿ustedes qué opinan? La primera, me parece que esto que a lo que va María Cristina es bien, bien potente. Y es como cuando se nos revela que algo en el núcleo de la propia vida es distinto de lo que creíamos que era, la reacción que uno tenga puede conducir o conduce de hecho a una reinterpretación total de todo lo vivido. Es una de las grandes particularidades de la experiencia vital humana, y es que todo nuestro pasado es susceptible de perpetua reinterpretación hasta el momento en que uno se muere. Es más, según Aristóteles, por ejemplo, creo que alguna vez les he echado el cuento de que Aristóteles cree que una vida hay que solo cerrar el libro de cómo ponderarla, ¿no? Las cuentas se cierran unos añitos después de la muerte de la persona, porque incluso después de muerte puede pasar vainas. Pero el punto es que en la experiencia vital humana, quien somos emerge de nuestra conducta de cara al mundo como nos lo interpretamos. Pero todo eso es susceptible de variación, todo es susceptible de cambio. Y eso significa que la manera incluso de interpretar nuestra propia conducta puede cambiar respecto de conductas pasadas. Entonces creo que el contraste que sugiere María Cristina entre Eduviges y Almar aquí es impecable. Ambos descubren la misma verdad. El uno no es el padre de la otra no es la hija del uno. Hasta el momento del descubrimiento, ambas han sido personas que se nos presentan como amorosas, buenos miembros de familia, llenos de sincero, genuino afecto por la persona del otro. En el momento del descubrimiento, hay una divergencia, se bifurcan los caminos. Eduviges se reafirma en el amor por Hjalmar. Bueno, que no es mi padre, no importa, pero es mi padre. Y lo amo y quiero seguir en este hogar y en esta casa y en esta familia con él. Y Hjalmar por el otro camino. No es mi hija, me voy de esta casa. Y esa bifurcación conduce a una total reinterpretación de todo lo que había ocurrido antes en la vida de los dos. Que hasta cierto punto, hasta el momento de la revelación, iban en paralelo. Es decir, el patrón que hay acá, que repito, creo que es uno de los hechos importantes de la experiencia vital humana, es que quien uno ha sido es en todo momento susceptible de radical reinterpretación futura. Y tal vez creo yo que es por eso que la calidad de una vida tiene una relación conceptual importante con la veracidad que la soporta. Porque cuando la experiencia vital que uno tiene está soportada en la verdad, al menos una cosa es cierta: no hay peligro de una develación que pueda en el futuro conducir a la reinterpretación total de una vida. Se me ocurre ahora que, como hipótesis, que esa es tal vez una de las principales relaciones entre la verdad y el buen vivir, en el sentido de una vida, digamos, bien llevada. Y es que cuando una vida bien llevada está soportada en la verdad, hay al menos un peligro del que está exenta. Está exenta de ese riesgo
que vemos plasmado en la antítesis entre Eduvigis y Hjalmar. Está exenta esa vida del riesgo de que el súbito descubrimiento de una falsedad en su raíz la deshaga no a futuro, hacia atrás también, retroactivamente también. Ese es el gran peligro. El gran peligro de una vida no soportada en cimientos veraces es ese. Es que tiene ese flanco de riesgo perpetuo que además lo desconoce por definición quien la vive, quien la lleva. No tiene idea. Ese es, es la gran fragilidad que tiene. Y eso me lleva a pensar en lo que dice Octavio sobre la ambigüedad del personaje Gregorio. Yo creo que dentro del universo narrativo de la obra pareciera que Ibsen está plenamente del lado de Relling, ¿sí? Como diciendo, es que Gregorio es un personaje despreciable. Gregorio es un tipo que se mete en esa casa, acaba con todo y acaba con todo en nombre de lo que él llama el ideal, ¿no? Como cruzado. Un momento, mi amor, porque es que de hecho lo que hace Ibsen con todas sus obras es ser Gregorio. Claro, es decirle a la audiencia todas sus verdades. Por eso, entonces, no me dejaste terminar, porque al nivel, por fuera del ámbito del ámbito narrativo de la obra, lo que también está haciendo Ibsen es ponernos el espejo de una vida que está expuesta al colapso total e imprevisible, precisamente porque está soportada en la falsedad. Y me parece que es donde está la duplicidad de Ibsen, que dentro del universo narrativo de la obra pareciera que la voz, más atractiva fuera la de Relling, la voz que dice, oiga, no sea miserable Gregorio, ¿cómo se le ocurre? Mire esta pobre gente, ¿usted cómo va a venir a acabar aquí con todos? Déjelos tranquilos. Pero al mismo tiempo, fuera del marco narrativo, fuera del universo narrativo, lo que estamos viendo es que por estar soportada en una mentira, la vida de Hjalmar adolece de esa fragilidad profunda que hace que él mismo tenga que descubrir que no es en realidad quien siempre creyó ser, a diferencia de Eduvigis. Entonces, como tú, estoy de acuerdo. Ibsen no es tan claro de qué lado está y pareciera, yo creo, llamar la atención sobre esa conexión que les propongo entre la verdad y la buena vida, en el sentido de la eudaimonía griega, de la vida, de un tipo de vida que es deseable vivir. Claro. Y es que solamente las vidas que tienen un cimiento de verdad están exentas de ese gran riesgo, que es un riesgo atroz, calamitoso. Es el colapso súbito, imprevisible y con efectos plenamente retroactivos de toda una experiencia vital, y eso no es cosa menor. Pero para que esa verdad exista, de todas formas, tiene que haber una mentira. O sea, sí, es como, es una relación inseparable. No se puede vivir en plena verdad si no ha existido una mentira. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo voy a saber yo que estoy actuando en esa verdad si no sé que hay otro lado que sería la mentira? En general, o sea, no solamente con lo de el pato salvaje, sino en general. O sea, yo decido ser quien soy contigo y contarte todo lo que te cuento y ser María Cristina en mi esplendor, o sea, la verdad que yo creo de mí misma, porque sé que hay versiones de mentira. ¿Sí? Sí, porque tienes una noción de... Sí, tienes una noción de que falsearía tus conductos, tus historias, pero me parece que en este caso más general de la verdad, no necesariamente la antítesis es la mentira, que es el intencionalmente representar los hechos como distintos de lo que son, sino la falsedad, que es más general. No toda falsedad es una mentira. Puede haber falsedades que sean simplemente fruto de omisiones, de errores, de presunciones no validadas, ¿cierto? Y en ese caso, ese caso es diferente. No sé, vamos a poner un ejemplo. Supongamos, como una variación de la historia del pato salvaje, que Eduvigis hubiera nacido en un hospital
Y además hay casos de la vida real así, ¿cierto? Y resulta que por cualquier accidente a Yalmar y a Gina les entregaron la niña que no era. A mí me encanta, perdón, es que me encanta cuando estas cosas pasan aquí en el podcast, porque ¿sabe yo en qué estaba pensando mucho durante la lectura de esa obra? En el psiquiatra que separó a los trillizos en los 60, en los 70 en Nueva York. Claro. Ahora, ojo, porque para efectos de lo que eso es atroz, pero... Sí, perdón, pero para que usted me entienda por qué, desde la mirada de Gregorio. O sea, haciendo experimentos con todo el mundo menos conmigo. Sí. Por eso lo tenía en la mente. Que eso es una cosa... Correcto, que eso es una cosa también éticamente muy... Es tenaz. Coger al resto de la humanidad de experimento. Pero en lo que es distinto ese ejemplo del que yo estaba proponiendo es que fíjese que en lo que usted está haciendo, Octi, también ahí hay una mentira, ahí hay una deliberada representación de los hechos como distintos de lo que son. Sí. O sea, el psiquiatra va y deliberadamente engaña a un jurgo de gente. De acuerdo. En el ejemplo que yo estoy proponiendo hay un franco y sincero error de buena fe. No hay nadie que haya mentido y sin embargo hay una falsedad. Y es muy interesante, de verdad, cuando uno se siente y mira, y ojalá tuviéramos la oportunidad y el tiempo de recorrer más de la obra de Ibsen, que yo creo que en otras partes explora falsedades que no necesariamente son mentiras. O explora autoengaños, ¿no? Como en el caso de Casa de Muñecas también, hasta cierto punto. Pero a lo que voy es que hay una relación entre la buena vida y la verdad, donde hay antítesis de la verdad que son mentiras, a lo que va tu ejemplo, mi amor. Pero hay antítesis de la verdad que son falsedades, no necesariamente mentiras. Falsedades que pueden ser pues, fruto de sucesos, pero no de una conducta reprochable de ninguna persona en concreto. Y en todos esos casos, me parece que sigue siendo cierto que la gran fortaleza de una vida fundada en la verdad es que está exenta de ese riesgo de radical e imprevisible reinterpretación forzosa, que es un flanco, digamos, de debilidad tenaz. ¿Qué definición le podrías dar entonces tú a la mentira? La verdad me queda clara. Para mí la verdad es clara porque además a mí me encanta vivir en ella. Pues la mentira supone, o para hablar de mentira es necesario que se den dos condiciones al menos. La primera es que haya una representación falsa de los hechos, una representación no veraz de los hechos. Eso lo tiene en común con la falsedad. Pues la segunda es que esa representación tiene que ser fruto de actividades intencionales de un sujeto. Tiene que haber un mentiroso. No hay mentira sin mentiroso. Pero si hay falsedad sin que alguien esté falseando. Sin falsero. Exactamente. Pero no hay mentira sin mentiroso, pero si hay falsedad sin que alguien esté falseando. En este caso Gina no es mentirosa, muchachos. Sí. Bueno, pero eso supone... Sí, pero ahí hay dos cosas interesantes. Primero, al menos Gina sostiene que hay una ambigüedad en la línea de tiempo que le da como un poquito de espacio. ¿Sí? Porque ella más o menos, ella lo que dice es que realmente no sabe de quién es hija Edwigis. Obviamente... No, sí, ella lo sabe. Ella, claro que lo sabe, pero le dice, a Yalmar le dice que no lo sabe a ciencia cierta. Ay, mintió. Eso sí es más mentira. Exacto. Eso es más una mentira. No haberle revelado a Yalmar la relación que había tenido con el otro, con el papá de Verle, o con el viejo Verle, ahí hay una discusión que es muy interesante y es cuando una omisión es una mentira y cuando no. Esa está muy buena porque pues nadie le preguntó. A ella nadie le preguntó. A mí no me van a decir mentirosa con algo que a mí no me han preguntado. Pero además ese es un argumento muy utilizado. Es como la típica no sé. ¿Por qué me dijiste que no tenías? No me dijiste tal cosa. ¿Por qué no me dijiste que tenías novio? Porque tú me preguntaste. Pero a ver, un momentico. Entonces eso es lo que dice Gina. ¿Ve? ¿Por qué no me dijiste que Edwigis no era mía? No, es que no me contaste. A mí no me preguntaste. Llevamos 15 años juntos, pero nunca me has preguntado. Un día, sí, eso como quien dice, oiga, ¿quieres casarte conmigo? No puedo, yo ya estoy casado. ¿Cómo así? Pues que usted nunca me preguntó.
Ustedes no saben, algún día hacemos un capítulo sobre la escolástica medieval. Ustedes no saben cuánta pluma, cuánto papel ha invertido la humanidad en la distinción entre acto y omisión. La distinción entre la mentira intencional y la no revelación de la verdad. Porque de verdad es súper interesante y compleja esa distinción. Porque, listo, se los voy a poner de esta manera. Si Gina sabe desde el principio que Edwigis no es hija de Hjalmar, el no revelar eso, el omitir eso, es comparable a que, por ejemplo, el doctor Relling, sabiéndolo, no se lo revela a Hjalmar. Ese no es problema de Relling. De acuerdo. Es que ahí también está el tema, otro sapo, entonces, Gregorio, con la motivación que tenga, que por eso yo traje a colación el personaje de la mamá, pero a ver. Pero a ver si... Pero entonces significa, perdón, a lo que voy, tu respuesta lo delata, a lo que voy es que la distinción de pronto no es absoluta, sino que es relativa al lugar que ocupa el sujeto en relación con el otro. Sí. A ver si lo... Entonces, y qué tan directamente está, o sea, la relación directa que tenga frente a esa mentira. Muy bien, entonces significa que hay relaciones humanas. Venga, le hago una pregunta que es muy relacionada con eso, compañero. Está tan en su derecho, con lo que estamos hablando, ¿está tan en su derecho Relling a callar como Gregorio a abrir la boca entonces? Bueno, esa es una maravillosa pregunta, porque mire lo que estamos llegando, que es una delicia. Ya no estamos hablando ni siquiera de cuál es la relación abstracta y general entre una vida bien vivida y la verdad. Estamos ahora hablando además del rol de los terceros. Y a lo que estamos apuntando es a que, dependiendo de la relación que un tercero tenga con el sujeto de cuya vida se trata, ¿no?, el Hjalmar del caso, la evaluación ética seguramente va a ser muy distinta. Y dependiendo de esa relación puede haber el derecho de omitir, puede haber una omisión que quepa caracterizarse como un engaño y otra que pueda describirse como una legítima omisión. Y surge la pregunta es, hay otros que tienen el deber de forzar al reconocimiento de la verdad. Y es muy interesante porque de pronto pongamos este ejemplo. ¿Qué tal que lo que Gregorio hace lo hiciera, inventémonos un personaje, lo hiciera la mamá de Hjalmar? Supónganse ustedes que la mamá de Hjalmar viviera en otra ciudad, en otro pueblo, y de pronto se entera de todo eso. Y la señora dice, oiga, no es posible que mi hijo esté viviendo en esta mentira, y va y lo sacude. ¿Sería nuestra reacción la misma? Interesante. A la reacción que nos produce Gregorio, es como, oiga, esto no es su casa. Interesante. Sí, es un poco como dicen en Valledupar, eche para su casa. Echa para tu casa. Pero mira, Exacto. yo antes de hablar con Clemente, ¿cierto? Revelarle esa verdad a Clemente, voy y hablo con Gina. Con la esposa de Clemente. Enfrento. Bueno, o sea, pero fíjense la pero ya sé, sí, ya sé cuál es tu planteamiento. Claro. Según el puesto que tenga la tercera persona dentro de esa mentira o dentro de esa revelación que tanto lo afecta a esa persona, depende cómo uno la juzgue. Y lo mismo, y es que aplica para el otro lado. Imagínense que en lugar de Relling fuera la mamá de Hjalmar la que se queda callada. ¿Cuál es el dilema de esa mamá entonces? Como que usted va a dejar a su hijo viviendo en ese engaño. Qué berraquera, hombre. ¿Eh? Y si Relling se quedara callado, o si Gregorio se quedara callado, de pronto uno no lo culpa, uno dice, bueno, no es su lugar, ni para un lado ni para el otro. Pero si la mamá de Hjalmar se queda callada, igual que el silencio de Gina respecto de la paternidad de su hija, es inquietante. No deja de ser inquietante. Claro, también se vuelve muy cuestionable el amor que Hjalmar parecía tener por Edwigis cuando el enterarse simplemente de que no es su hija biológica le produce una reevaluación radical de todo. Pero venga, ¿y no era una niña que había estado con usted los casi 15 años de su vida? Fíjense que esto tiene que ver hasta con lo que hemos hablado respecto de la filosofía del amor. ¿Se acuerdan cuando discutíamos, Octi, que
En el caso del amor de los padres por los hijos, casi siempre los papás tienen respuestas como, no, es que mi hijo tiene esta característica o esta otra, o esta otra, o esta otra, Sí. ¿cierto? Pero si uno se los reemplazara a los hijos por alguien con esos mismos atributos en mayor grado, pues no aceptarían el reemplazo, no amarían más al sustituto. Y hay siempre esta tensión entre amar al otro por sus atributos y amarlo simplemente por la particularidad de quién es, y los atributos se vuelven una justificación ex post, una forma de racionalizar el amor. Sí. Podríamos en gracia de discusión decir que el ser hija biológica de Yalmar es un atributo, pero Eduvigis, quien es en su singularidad cambia. como persona, es No quien es, cambia. y eso no ha cambiado. Sí. Eso no ha cambiado. Entonces, ¿será que de golpe? Claro, no lo digo, no me parece que sea fácil juzgar la postura de Yalmar en lo absoluto, pero pone una cuestión de mucho fondo. Y además creo que la obra no clausura la postura de Yalmar, porque conocemos su reacción inmediata, instintiva. No sabemos, el desenlace trágico de la obra no nos permite saber cómo se habría decantado con el paso del tiempo, porque también es cierto que las personas, los seres humanos, tenemos reacciones de momento que pueden no ser las que en última reflejen dónde se decanta el carácter, aunque son también reveladoras a su modo, ¿no? Las primeras, las instintivas. Pero entonces miren lo que vamos en que el rol de los terceros respecto de la verdad o de la mentira vital es un rol de altísima carga moral y de carga moral específica a la relación que hayan fraguado con cada quien. Y me devuelvo, y miren que esto tiene que ver con todo, esto tiene que ver con cómo en las familias a veces de pronto no se le revela a alguien una condición médica que puede padecer, o bueno, mejor dicho, o sea, como dice Tolstoy, ¿no? Todas las familias felices son felices de la misma manera, pero todos los infortunios familiares son muy distintos unos de otros. Estoy citándolo muy mal. Pero esto es una cosa que es muy real y muy cotidiana. Y me devuelvo a donde empecé, en The Matrix. Imagínense que alguien esté metido en The Matrix, feliz, allá en su cuento, y llegue otro a sacudirlo y a despertarlo. Hay una pregunta que tiene mucho peso. ¿Es con qué derecho? Sí. Es una pregunta que tiene mucho peso. Nos puede parecer que es importante que el buen vivir esté atado o fundado en la verdad, pero eso no significa o no es obvia la inferencia de que la imposición de la verdad provenga de quien provenga y dese como se dé, sea cosa de buen recibo o éticamente justificable. Eso no es tan obvio. No. Entonces ahí nos devolvemos, como no, yo acá explorando palabras de Urbi y de Torbi, nos devolvemos a que la respuesta a qué da plenitud en términos de una vida bien vivida es absolutamente individual, sin inmiscuir a terceras personas dentro de esa individualidad, de esa exploración íntima de quién es la persona o dónde se es feliz y dónde se es triste. ¿Sí? No sé, no estoy tan seguro, porque fíjate que una cosa que sí que creo a la que hemos llegado juntos es que una vida que tiene un soporte en la falsedad tiene también en consecuencia una debilidad estructural muy delicada, que es precisamente la que Ibsen en una obra tras otra nos está poniendo enfrente. Y eso yo creo que uno lo ve, mi amor, Octi, en un experimento mental que viene al caso perfectamente, que es el de lo que llamó Robert Nozick el Experience Machine. Porque no hemos hablado realmente de qué opina el de la primera persona respecto de la verdad que cree que soporta su propia vida. Si tú vas y le preguntas a Yalmar, oiga, Yalmar, ¿usted qué quisiera? ¿Saber toda la verdad o no saberla? ¿Qué creen ustedes que contestaría Yalmar? Él contestó, ahí en la obra él dice que no, pues que sí, que haber sabido la verdad. Exacto, Él lo exactamente. contesta.
Exactamente. Pero- El problema es que esa pregunta solo se puede responder antes de conocer la verdad. Y ya después de conocida, no viene al Ujú. caso. El experimento mental que la pone de presente ahí en primera persona es el de Nozick del Experience Machine. Si alguien, que es el caso del Matrix a la inversa, no es sacar a alguien que ya está en la simulación, sino invitarlo a que se meta a ella. Si a ti alguien te dice, aquí en esta vida terrena nuestra, suponiendo que no es una simulación, oiga, venga, lo invito. Usted puede conectarse con este cable a una simulación en la que va a vivir y todo va a ser espectacular, como usted se lo sueña, delicioso. No solo eso, usted una vez dentro de la simulación no va a saber nunca qué es una simulación. Es decir, usted en ese escenario está exento de este peligro de descubrir la falsedad que soporta su experiencia vital. O sea, le estoy ofreciendo La posibilidad. la posibilidad de una mentira vital deliciosa, tal que una vez dentro de ella, usted nunca va a saber que es mentira. Garantía de que usted nunca va a saber que es mentira. ¿Acepta uno o no acepta? Y yo creo que la respuesta a esa propuesta, en el fondo delata, en primera persona, para volver a lo que tú estás diciendo, mi amor, ¿qué tanto importa para uno ese vaso comunicante entre mi experiencia vital y la veracidad de esa experiencia vital misma? Y lo deja uno ahí tambaleando. Sí. Eso lo resume. ¿Y qué pasa con las mentiras? Porque estamos hablando de las mentiras que son acá íntimas, de una relación, de una pareja, pero cuando uno está en la búsqueda, como el sistema de justicia, digamos, que está en búsqueda de esa verdad y la mentira y el hambre de justicia y de verdad de toda una sociedad. Ese nos queda para Como un segundo capítulo. no me voy a poner política. Lo bueno de la simulación que Nozick ofrece es que ahí no está Hegel. Yo digo de una que sí. Oigan, Ay, hombre. Vean, antes ya- de ya- irnos, que necesito ir a orinar, pero antes de irnos, María Ok. Cristina. vengan, les propongo un juego con la audiencia. Cada uno va a decir una mentira y una verdad de No, sí hombre. mismo. Pero Sí. ¿qué pasa? Sí. ¿Por qué? Porque te asustas, mi amor. Una mentira, pero ¿qué? Una mentira, pero de la vida de uno o qué? ¿Cómo Sí, así? una mentira de ti mismo. Una mentira y una verdad. Y después de pronto en Instagram revelamos. No es que me asuste, pero me hace sentir como en un icebreaker de la empresa, del trabajo. Ay, wow. Bueno, well, it is. Yo ya me agringué. Hagámosle. Bueno, pido de último, porque tengo que pensarlo. Yo de segundo. Anda. Ay, ¿quién Ah, te sí. manda? Bueno, listo. Entonces, a mí me encanta el brownie con helado. Es mi postre favorito. Y yo me bronceo en pelota en mi terraza. Yo sé nadar muy bien y ya leí 100 años de soledad. Yo soy un muy buen jugador de ajedrez y me fascina el show de Hoarders. ¿Listo? Listo. Vea, muchas gracias me encantó. Y voy a seguir leyendo a Ibsen. Ahora, Dale. abrazo dale. para los dos. Oigan, qué delicia. Gracias a los dos. De verdad que delicioso este diálogo tan puramente como es una sentada tertuliar no, donde estuviéramos en persona, no paramos en horas. Y No. gracias. Y cabe decir que aquí ninguno de los dos, o sea, todos estamos en ciudades distintas, pero pues para la próxima vez que nos veamos deberíamos echarnos una tertulia con otra obra de Ibsen. Delicioso. Un abrazo para los dos. Chao. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.
Bielo.